Mi hermano y mi madre intentaron quedarse con mi restaurante, asegurando que yo solo cocinaba. Sin embargo, no peleé, simplemente llamé al arrendatario, y para la mañana siguiente, las cerraduras ya estaban cambiadas. 2 horas antes de la hora pico de la cena del viernes, mi hermano se subió a una silla y volteó el letrero de nuestro restaurante para poner su nombre. «Es mío ahora», anunció. «Tú solo cocinabas». Toda la familia aplaudió. Mi madre se levantó y lo llamó su jefe. Por fin. 15 años manejando esa cocina. 15 años construyendo con mis manos lo que ellos estaban brindando. No grité. No lloré. Me quité el delantal, lo doblé una vez y lo dejé en la barra de despacho. Luego salí al callejón e hice una llamada telefónica. 90 segundos. Eso fue todo lo que tomó. Para el amanecer, cada cerradura de ese edificio había sido cambiada, y el restaurante del que mi hermano presumía que era suyo no podía registrar ni un solo dólar. Soy Julieta, de 38 años. Y el hombre en esa silla no tenía idea de que la persona más silenciosa en la habitación era el único nombre en cada papel que mantenía sus luces encendidas. 90 segundos lo quebraron. Pero primero, debes escuchar los aplausos, porque te lo dicen todo sobre los 15 años anteriores. Santiago seguía arriba en esa silla cuando la sala estalló. Tenía una placa nueva en la mano, de vinilo dorado barato, que decía Santiagos, de esas que colgarías en un club nocturno, y despegó el letrero pintado a mano por mi padre de la pared para poner el suyo en su lugar. Mi padre pintó ese letrero en 1988. Santiago lo cubrió en unos 4 segundos. El comedor estalló. Mis primos silbaron. Mi tía Teresa levantó una copa del vino de la casa por el que nunca había pagado. Y mi madre, Elena, de 66 años, con las perlas que guarda para los funerales, se llevó una mano al pecho como si estuviera viendo descender algo sagrado de una montaña. Un hijo varón dirigiendo el negocio familiar, dijo. Así es como debe ser. Él estaba parado sobre una silla que yo misma compré. Encontré el juego completo en una subasta a 2 condados de distancia. Las traje a casa en una camioneta prestada. Lijé cada asiento yo misma. Él se subió sobre mi trabajo con sus zapatos de domingo para quitar el nombre de mi padre. Yo estaba de pie junto a la puerta de la cocina, con la camisa aún mojada por el área de lavado. Mis nudillos estaban agrietados por la cámara fría. Tenía una quemadura en la muñeca por la plancha, de hacía 3 días, que no había tenido 10 minutos para vendar. Nadie me miró las manos. Di algo, Juli, me gritó Santiago desde arriba, sonriendo. Felicita al jefe. Miré la sala, los cubículos que yo misma había tapizado, el menú que había reconstruido desde que solo quedaban $11 en la caja registradora, a los clientes habituales. Algunos de ellos estaban allí, con los tenedores abajo, viendo cómo degradaban a una mujer en su propia cocina. Felicidades, dije, y me propuse recordar cada uno de los rostros que se rieron. La cuestión de que te llamen solo la cocinera es que tienes que haber tragado saliva 1000 veces antes de que deje de saber a algo. Había estado tragando saliva desde los 23 años, el año en que mi padre cayó fulminado sobre la plancha en pleno servicio y el restaurante casi se hunde con él. Sin un testamento que valiera la pena leer. Una caja de zapatos con facturas sin pagar y un arrendatario que amenazaba con cambiar las cerraduras. Mi madre sufrió su duelo hermosamente donde la gente pudiera verla. Mi hermano desapareció durante 1 año y yo regresé de la escuela culinaria, entregué mi beca y puse mi nombre en cada cosa fea que nadie más quería tocar. Santiago bajó de mi silla y me dio una palmada en el hombro como un hombre que se hubiera ganado el callo. Sin resentimientos, dijo. Te mantendremos aquí. Lo dijo delante de todos. Lo dijo con amabilidad. Esa fue la peor parte, la amabilidad. A un hombre cruel lo puedes odiar con claridad. Me desaté el delantal. Lo doblé a la mitad de la manera en que mi padre me enseñó y lo coloqué en la barra de despacho, por donde salen las comandas. Valeria, la esposa de mi hermano, me vio hacerlo y sonrió en su copa de vino. Llevaba meses diciéndole que el lugar necesitaba una visión real. Nuevo nombre, nuevo menú, platos pequeños, un letrero de neón para la ventana. ¿Te vas temprano?, preguntó.
Mañana es un gran día. Vienen cosas grandiosas. ¿Algo así? Dije. Caminé por mi cocina. Toqué la esquina de la estufa al pasar, como siempre lo hacía, sintiendo el acero aún tibio bajo mi palma. Luego empujé la puerta del callejón hacia el calor de julio y dejé que se cerrara detrás de mí con el sonido de mi familia celebrando. El callejón olía a aceite de freidora y asfalto caliente. Mis manos estaban firmes. Eso me sorprendió. Busqué un número que había guardado hacía 15 años y al que habré llamado unas 4 veces desde entonces, Héctor Ortiz. Había sido dueño del edificio desde antes de que yo naciera. Había sido amigo de mi padre, y cada primero de mes durante 15 años, el alquiler se había cobrado de una cuenta con un solo nombre. Atendió al segundo tono, con la televisión alta de fondo. ¿Julieta? ¿Todo bien por allá? Héctor, dije, necesito preguntarte algo sobre el contrato de arrendamiento, y necesito preguntártelo esta misma noche. La televisión se silenció. Cuando Héctor escucha, apaga el mundo. Estoy sentado, dijo. Adelante. Le conté todo. No todo, solo las partes que importaban. Y las partes que importaban me tomó menos de 2 minutos decirlas en voz alta después de 15 años de no haberlas dicho nunca. Cuando terminé, Héctor no jadeó. Exhaló lentamente, como lo hacen los hombres mayores cuando algo que sospechaban en silencio resulta ser cierto. Bueno, dijo, ¿de quién es el nombre que está en mi contrato, Julieta? El mío, dije. Solo el mío. Entonces creo que ambos sabemos qué pasa después. Una pausa. ¿Quieres al cerrajero esta noche o a primera hora? A través de la pequeña ventana de la puerta del callejón, podía ver a mi hermano levantando una copa con la boca bien abierta, diciéndole algo a la sala que los hacía rugir de risa. Esta noche, dije. Me quedé allí afuera mucho tiempo después de colgar. Sin llorar, solo respirando. 15 años de primeros de mes. 15 años de mi nombre en el único lugar donde nadie pensó en buscar. Luego manejé a casa y no dormí. Y a las 4 de la mañana, un hombre llamado Carlos vino con un taladro y un juego de llaves nuevas de bronce, y me quedé parada en la calle en la oscuridad mientras él cambiaba cada cerradura del edificio que mi hermano se había pasado toda la fiesta llamando suyo. Si esto ya te está tocando una fibra sensible, si alguna vez has sido tú quien mantuvo algo vivo mientras alguien más ruidoso se llevaba el aplauso, hazme un pequeño favor y dale al botón de me gusta y dime abajo en los comentarios desde qué lugar nos estás leyendo. Me gusta saber quién está aquí conmigo. Ahora, no te vayas, porque el sol estaba a punto de salir en la primera mañana de mi hermano como jefe. Santiago llegó al restaurante a las 10. Sé la hora exacta porque Valentina me lo dijo. Y Valentina estaba allí porque Valentina siempre está allí. Ha sido mi subchef durante 9 años. Había venido a hacer la preparación como si fuera un sábado cualquiera, porque para ella todavía lo era. Él llegó con un saco elegante y un fotógrafo que había contratado por internet por $40 la hora para fotografiar al nuevo dueño en su establecimiento. Valeria también vino, cargando una bandeja de pequeñas banderas en palillos que decían Santiagos en el mismo vinilo dorado que el letrero. Su llave no giró. Lo intentó 3 veces. La sacudió. La sostuvo a la luz como si la llave hubiera cambiado y no la cerradura. Luego intentó por la puerta del callejón. Luego por el costado. Luego volvió al frente y se paró debajo de su propio nombre, sacudiendo una manija que no se movía mientras un extraño con una cámara seguía filmando porque nadie había pensado en decirle que se detuviera. Llama a Julieta, dijo Valeria. Él llamó a Julieta. Vi cómo el teléfono vibraba sobre la mesa de mi cocina en casa y dejé que lo hiciera. Llamó a nuestra madre. Llamó a la línea de la policía y se enteró de que un arrendatario que cambia una cerradura a un inquilino no es algo a lo que la policía acuda un sábado. Llamó a un cerrajero propio que manejó hasta allí, miró la dirección, hizo una llamada rápida y silenciosa, y se fue sin tocar la puerta. Para el mediodía, había una multitud. Clientes habituales en su mayoría, personas que venían a desayunar el sábado, algo que no estaba sucediendo. De pie en la acera bajo un letrero dorado y una puerta de vidrio cerrada, viendo a mi hermano desmoronarse con su saco alquilado. Dejó un mensaje de voz.
Aún lo tengo. No te lo reproduciré entero. Pero la última línea, gritada tan fuerte que Valentina la escuchó claramente desde el otro lado de la acera, fue esta: no puedes hacer esto. Esto es mío. Tú solo eres la. Y luego se detuvo a sí mismo, porque incluso él pudo oír dónde iba a terminar esa frase. No le devolví la llamada. Quiero ser honesta sobre el porqué, porque no fue por fuerza y no fue por un plan. Todavía no. Fue porque había pasado 15 años respondiéndole a ese hombre en el segundo en que levantaba la voz. Y por un sábado, quería descubrir cómo se sentía el silencio. Se sintió como una taza de café enfriándose en la mesa de mi cocina. Se sintió como un teléfono vibrando en un círculo lento sobre la madera sin que yo me estirara para alcanzarlo. Héctor me llamó también. Vino a mi casa, dijo, y pude escuchar en su voz que lo había alterado. Se paró en mi porche y me dijo que me habías engañado para firmar algo. Dijo que la familia había dirigido ese lugar durante 40 años y que ninguna hija suya se lo iba a robar. ¿Qué le dijiste? Le dije que leyera el contrato. La voz de Héctor se volvió plana y vieja. Él preguntó, ¿qué contrato? Y yo le dije, exacto, muchacho. Ese es todo el problema. Una respiración. Al parecer, no le gustó que lo llamara muchacho. Le di las gracias a Héctor. Me quedé sentada con el café frío un rato más. Luego el nombre de mi madre iluminó el teléfono. Y esta vez respondí, porque una madre es un tipo de llamada diferente. Y yo aún no me había enfriado lo suficiente como para fingir que ella no existía. Estaba llorando antes de que yo dijera hola. No el llanto fuerte, sino el controlado, el tipo de llanto que podía usar en una reunión de la iglesia que hacía que todos en la sala bajaran la voz y se pusieran de su lado sin saber por qué lo hacían. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermano? Dijo. ¿Cómo pudiste dejar fuera a tu propia familia? Mamá, papá construyó ese lugar para todos nosotros. Él murió allí, dije. Y yo soy la única que se quedó. El llanto se detuvo exactamente por un segundo, y en ese segundo, escuché lo que había debajo. No era dolor, era aritmética. El sonido de una mujer haciendo cuentas que no quería que nadie descubriera. Luego el llanto regresó más fuerte que antes. Siempre le has tenido envidia, dijo. Siempre has querido castigar a esta familia por quererlo más a él. No respondí a eso. Hay frases con las que no discutes porque discutir significa admitir que pensabas que había una posibilidad de que fueran ciertas. Te veo el lunes, dije. Trae el cajón de la caja registradora que te llevaste el viernes por la noche. Vamos a tener que hablar de los números. Colgó, y en el pequeño espacio muerto después de que se cortó la línea, comprendí que la había asustado. No con las cerraduras, no con el contrato de arrendamiento, sino con una sola palabra, números. Para el domingo, la historia ya se había contado 100 veces, y yo no aparecía en ninguna versión. En la versión de mi madre, ella era una viuda afligida, dejada fuera del restaurante de su difunto esposo por una hija fría y codiciosa. En la de Santiago, él era un hijo devoto que finalmente había dado un paso al frente para llevar el legado familiar y había sido saboteado por pura malicia. En la de Valeria, publicada para sus 400 seguidores sobre una foto de la puerta cerrada, el lugar está cerrado por drama familiar, emoticón de corazón roto, no es triste lo que el dinero le hace a la gente. La versión de nadie mencionaba el dinero que había estado saliendo de esa caja registradora en la bolsa de mi madre durante 6 años. Yo lo sabía porque podía verlo. Eso era lo que ninguno de ellos entendía sobre lo que yo había construido allí. Cuando mi padre dirigía el lugar, la caja registradora era un cajón de metal y un pincho para los recibos. Cuando yo me hice cargo, instalé un sistema real, una pantalla, un lector de tarjetas, una cuenta que registraba cada venta, cada anulación, cada vez que se abría el cajón, al segundo exacto. Lo hice durante la pandemia para que pudiéramos tomar pedidos en línea y no quebrar. Lo hice porque soy el tipo de persona que necesita saber dónde está cada dólar. Nunca imaginé que estaba construyendo la máquina exacta que un día me diría que mi propia madre estaba robando. Valentina vino a mi casa el domingo por la noche con una bandeja de tamales de su madre y se sentó a mi mesa mientras yo abría la computadora portátil. ¿Estás segura de qué quieres mirar?
Preguntó. No, dije. Miré de todos modos. 6 años de conciliación de caja. 6 años en que el cajón salía corto en las noches en que mi madre cerraba. Nunca una cifra grande. $40 aquí, 90 allá. 110 en las noches en que invitaba a todo su grupo de la iglesia y lo registraba como merma. Lo suficientemente pequeño como para que cualquier noche pareciera el error de un mesero ocupado. Lo sumé. Valentina miró mi rostro y dejó su tenedor. ¿Cuánto? Dijo. Giré la computadora para que pudiera ver el número al final de la columna. 6 años de acumulación. Valentina, que no es una mujer de decir malas palabras, maldijo. ¿Lo sabe Santiago? Preguntó. No creo que Santiago sepa nada, dije. Y ese fue el primer momento en que entendí exactamente cómo iba a terminar esto. No porque yo fuera a hacer algo ruidoso, sino porque mi hermano se había subido a una silla para reclamar una casa que ya se estaba quemando bajo sus pies, y presumía tan fuerte que no podía oler el humo. El lunes por la mañana, mi madre no trajo el cajón de la caja registradora. Trajo a un abogado. Su nombre era el licenciado Ortega. Tenía una oficina sobre la agencia de seguros y un apretón de manos que claramente había practicado en un espejo. Se sentó frente a mí en la barra del restaurante, el lugar aún oscuro, aún cerrado. Los dos entramos por la única puerta que se abría con mi llave, y deslizó una carta sobre la barra como un hombre que muestra una mano ganadora. Mis clientes, dijo, desean resolver esto en familia. ¿Qué clientes? Pregunté. Su madre y su hermano Santiago, copropietarios de una empresa familiar de 40 años. Leí la carta. 3 párrafos sobre la palabra legado envueltos alrededor de una sola demanda, que restaurara el acceso y devolviera el control operativo a la familia o enfrentaría una demanda por apropiación indebida de un negocio de propiedad conjunta. Dejé el papel sobre la barra. Licenciado Ortega, dije, ¿alguno de sus clientes le ha mostrado realmente el contrato de arrendamiento? Él dudó. Esa vacilación me dijo todo lo que necesitaba saber sobre el caso que él creía tener. Hay un acuerdo de palabra. Empezó. Hay un documento de arrendamiento a mi nombre, le dije. Renovado por mí, pagado por mí durante 15 años. Hay una empresa de responsabilidad limitada que formé, un número de identificación fiscal federal vinculado a mi nombre y a mi seguro social. Un permiso de servicio de alimentos que existe porque yo tengo la certificación del condado y nadie más en mi familia la tiene, ni la ha querido tener jamás. Sus clientes son dueños del recuerdo de un restaurante. Yo soy la dueña del restaurante. El abogado se quedó callado un momento, y luego bajó el tono, fuera del registro formal. ¿Ellos saben eso? Mi hermano se subió a una silla el viernes por la noche y le dijo a una sala llena de gente que el lugar era suyo, dije. Así que no. No creo que nadie se haya molestado en decirles lo que realmente tenían. Recogió su carta de la barra. No la dejó. Eso también me lo dijo todo. Mi madre no había venido a negociar, había venido a ver mi rostro mientras un hombre con una corbata barata intentaba asustarme. Se levantó del reservado del fondo donde había estado sentada todo el tiempo. Con sus perlas, ojos secos, esa bolsa sostenida con ambas manos, cruzó el comedor y me miró de la forma en que me había estado mirando desde que era una niña que cocinaba demasiado bien como para ser perdonada por ello. Te crees muy lista, dijo en voz baja para que Ortega no pudiera oírla. Tu padre estaría avergonzado de lo que le has hecho a esta familia. Trae el cajón, mamá, dije. Sus manos se apretaron sobre su bolsa. Se fue sin decir una palabra más, y su abogado la siguió hacia el resplandor de julio, y me quedé sola en el restaurante oscuro que poseía, escuchando el zumbido de los compresores en una cámara fría llena de comida que llevaba 3 días cerrada y empezaba a echarse a perder. La comida no espera a un tribunal. Ese era un problema para resolver pronto. Pero primero, tenía que entender lo que mi hermano realmente había hecho. Porque un hombre no contrata a un fotógrafo y manda a imprimir banderas doradas para un restaurante que acaba de decidir robar esa misma mañana. Había estado planeándolo. Y los planificadores dejan papeles. Encontré el papel de Santiago el miércoles, y lo encontré por accidente,
que es la única forma en que la verdad parece aparecer. Distribuidora del Valle, nuestro proveedor, que entregaba a esa cocina cada martes y viernes desde antes de que yo tuviera edad para conducir, me envió un correo electrónico destinado al titular de la cuenta. Esa era yo. Era sobre una solicitud de cambio de contacto de facturación que habían recibido 2 semanas antes y habían rechazado. Alguien había llamado afirmando ser el nuevo dueño, intentando transferir nuestra cuenta mayorista y toda su línea de crédito a un nombre diferente. El nombre era de Santiago. Y adjunto a su solicitud, porque no entendía lo que estaba enviando al mundo, había un documento que su propia compañía de financiamiento le había pedido a Distribuidora del Valle que verificara. Era un acuerdo de adelanto de efectivo para comerciantes. Lo leí 3 veces antes de que mis manos pudieran creerlo. Santiago había acudido a una de esas firmas de dinero rápido. Financiamiento en 24 horas, sin banco, sin problemas, y pidió un préstamo contra las futuras ventas con tarjeta de crédito del restaurante. Nuestro restaurante. Firmó un contrato prometiendo al prestamista una parte de cada transacción con tarjeta hasta que la deuda se liquidara, más una tarifa que convertía todo el asunto en usura con logotipo. La cantidad que había tomado era de $85,000. Ya se había gastado parte de ella, el saco, el fotógrafo, un depósito para un letrero de neón. Había pedido prestado contra un dinero que no controlaba y apostó todo a convertirse en el jefe antes de que venciera el primer pago. Y cada una de esas transacciones con tarjeta que había vendido a un extraño correría a través de un sistema de pago vinculado a mi cuenta bancaria, mi número de impuestos y mi nombre. La noche que volteó ese letrero, pensó que estaba cobrando una apuesta que ya había ganado. Había apostado la casa, pero nunca revisó de quién era la casa. Me senté a la mesa de mi cocina con el acuerdo abierto. Y sentí algo de lo que no me enorgullezco. No fue triunfo, aún no. Fue algo más parecido al vértigo. La sensación exacta de ver a un hombre con el que creciste caminar hacia el borde de un techo creyendo que es el suelo. Llamé a Valentina. Pidió un préstamo contra las ventas con tarjeta, dije. Hubo un largo silencio de su lado. La familia de Valentina había manejado un pequeño negocio, ella sabía lo que esa frase significaba antes de que yo terminara. Julieta, dijo, si él no puede generar esas ventas, esa deuda no desaparece. Simplemente deja de ser un problema del restaurante. Una respiración. Se convierte en el suyo personal. Lo sé, dije. Y no hay ventas con tarjeta, dijo lentamente, asimilándolo, porque no estás tú. No estoy yo, dije. Aquí es donde quiero detenerme y preguntarte algo. ¿Por qué has llegado hasta aquí conmigo? Mi hermano construyó una deuda sobre mi nombre y nunca revisó de quién era el nombre. Mi madre construyó 6 años de robo silencioso en una caja registradora que grababa cada dólar que deslizaba en su bolsa. Ambos completamente seguros de que la silenciosa seguiría callada. Así que dime honestamente abajo en los comentarios, si hubieras estado sentado a la mesa de mi cocina ese miércoles por la noche, sabiendo lo que yo sabía, con lo que tenía en mis manos, ¿habrías tomado el teléfono para advertirle, o habrías dejado que siguiera presumiendo? Te diré al final lo que elegí si sigo pensando que fue la decisión correcta. Ahora, debido a que la comida en esa cámara fría no iba a durar y un restaurante cerrado no paga su propio alquiler, hice mi segunda llamada. No fue a un abogado. Fue a Distribuidora del Valle para confirmar que la cuenta era mía, el crédito era mío y que las entregas se reanudarían el día que yo abriera la puerta, y ni una hora antes. Luego llamé a mi procesador de pagos para confirmar lo que ya sabía en mis huesos, que las terminales, los pedidos en línea, todo el sistema nervioso de ese negocio cobraría vida bajo mi usuario y de nadie más en esta tierra. Y que cualquier intento de mover la cuenta comercial ya había sido marcado y congelado a la espera de la autorización del titular. Yo era la titular de la cuenta. No lo autoricé. En algún lugar de la ciudad, una empresa de financiamiento estaba esperando ventas con tarjeta que nunca iban a llegar. Y el reloj de los $85,000 ya había empezado a correr. Y solo una persona en toda mi familia podía escucharlo avanzar. El licenciado Ortega me llamó esa misma noche de miércoles. No por sus clientes, sino por él mismo. Me retiro del caso, dijo, eligiendo cada palabra como si quemara.
He revisado el registro y otros documentos han llegado a mi escritorio. Una pausa. Yo no ejerzo en las áreas en las que su hermano parece haberse metido. Le he dicho lo mismo a su madre y le sugiero, extraoficialmente, y esto es lo último que le diré, que asegúrese de estar bien lejos de donde caiga el impacto de lo que sea que esté planeando. No estoy planeando nada, licenciado, dije. Simplemente no lo voy a detener. Se quedó callado un momento. Esa puede ser la estrategia legal más inteligente que he escuchado en todo el año. Colgó, y el abogado de mi familia se había ido. Y el pequeño ejército que había marchado a mi restaurante oscuro con una carta de demanda se había reducido a una madre, un hermano y una esposa que todavía creían que todo esto se trataba de un menú. Esa tarde, finalmente hice lo único que mi padre nunca habría hecho. Él manejó el lugar con apretones de manos toda su vida, y eso casi lo sepulta. Contraté a una abogada propia, Gabriela, que había llevado un caso de arrendamiento para un primo de Valentina. Leyó mis documentos en menos de una hora y me devolvió la llamada sonando casi aburrida. Dijo que mi posición era hermética. Inquebrantable fue la palabra que usó. No existía ninguna empresa familiar en ningún sentido legal. Esa fue la parte fácil. La que me mantuvo despierta llegó más tarde, cuando le hice la pregunta más difícil. Tengo que presentarte todas tus opciones, me dijo Gabriela, incluso las que no te van a gustar. Lo que hizo Santiago para conseguir ese dinero, falsificando firmas y mintiendo sobre la propiedad de activos que no controla, no es solo una deuda civil. Eso es fraude. Podrías ir mañana a la oficina del alguacil con lo que tienes y entregarles un caso criminal en bandeja de plata. Esto terminaría en un día. Muy probablemente sería arrestado. Y el robo de tu madre, dependiendo del condado, podría ir exactamente por el mismo camino. Dejó que la idea se asentara. Tienes ese poder, Julieta. Sería una mala abogada si no te dijera que lo tienes ahí mismo, en tu mano. Me quedé con el teléfono en el oído en la oscuridad durante mucho tiempo. Pensé en las esposas en las muñecas de mi hermano, en lo limpio que sería, lo rápido, lo justificado. Pensé en el niño que construía fuertes conmigo debajo de la mesa de preparación mientras nuestro padre trabajaba turnos dobles. Y pensé en mi padre, que nunca llamó a la ley para resolver asuntos de familia, incluso con la familia que lo merecía, porque decía que un hombre que necesita al alguacil para poner orden en su propia casa ya ha perdido la casa. No, dije. No voy a ser yo quien ponga a mi hermano en una celda, y no voy a entregar a mi madre a un fiscal. Y eso no es porque yo sea noble, Gabriela. Es porque en el segundo en que lo haga, me convierto en la que lo hizo. Sería la villana en su historia para siempre. La hija que hizo arrestar a su propia familia. No les daré eso. No les daré una sola razón para sentirse las víctimas. Gabriela guardó silencio. ¿Entonces qué vas a hacer? Nada, dije. Mantengo mi puerta cerrada y mi nombre donde está. Dejo que la deuda que él construyó venza, y dejo que la caja registradora diga en voz alta lo que registró, frente a todos en la fiesta que están organizando para celebrar. No tengo que empujar a mi hermano. Él se subió ahí solo. Solo tengo que dejar de ser la que lo sostenga para que no se caiga. Eso, dijo Gabriela lentamente, es o la cosa más sabia que le he oído decir a un cliente, o la más fría. Ambas, dije. He tenido 15 años para volverme buena en las dos cosas. El jueves, Valeria hizo su jugada. Y la jugada de Valeria fue la más ruidosa de todas. Porque Valeria creía firmemente que todo esto era un problema de publicidad. Anunció la gran reapertura, no a mí, sino a todo el pueblo. Un volante bien impreso pegado en la ventana del restaurante cerrado, fotografiado y publicado en todas las redes sociales que tenía. Gala de gran reapertura de Santiagos. Dentro de 2 semanas, un sábado. Música en vivo, platos pequeños y una nueva visión para un querido lugar local. Corte de listón a las 7 de la tarde. El alcalde invitado, la prensa local invitada, medio pueblo en la lista. Iban a dar una fiesta en un edificio al que no podían entrar para celebrar la propiedad de un negocio que no poseían, financiado por una deuda asegurada contra ventas que no podían realizar. Vi el volante en mi teléfono mientras estaba en la cámara fría haciendo inventario, decidiendo que se podía salvar aún.
Valentina lo leyó sobre mi hombro y dejó escapar un suspiro de incredulidad. «Están locos», dijo. «No», dije, y lo decía en serio. «Simplemente no lo saben». Esa es la parte a la que sigo dando vueltas incluso ahora. Hubiera sido mucho más fácil decidir que eran monstruos. Pero mi hermano no era malvado ese jueves. Era un hombre ahogándose en una deuda que le había ocultado a su propia esposa, diciéndose a sí mismo que una fiesta lo solucionaría. De la misma manera que se decía a sí mismo que cada proyecto fallido solucionaría el anterior, el bar que cerró, las criptomonedas que compró cuando estaban caras, el dinero que mi madre le pasaba a escondidas durante años sin que él preguntara de dónde venía. Y mi madre tampoco era malvada. Había tomado pequeñas cantidades de efectivo de una caja durante 6 años para pagar una hipoteca que era demasiado orgullosa para admitir que no podía pagar, y para mantener su estatus en una iglesia que medía a una viuda por cuanto donaba. Cada cena que invitaba le compraba un poco más de admiración. Cada falta en el cajón era un secreto que estaba segura de que la máquina nunca contaría. Presionó a su hijo para que fuera el jefe porque un jefe firma los libros. Un jefe es el nombre que aparece en las cuentas cuando alguien finalmente mira. No le estaba entregando un trono a Santiago, le estaba entregando la culpa. Lo entendí todo allí parada, en el frío de esa cámara fría un jueves, y entenderlo no suavizó absolutamente nada. Solo me dio certeza. Porque esto es lo que ninguno de ellos había tenido en cuenta mientras se subían a sus sillas, imprimían sus volantes y lloraban tan bellamente en el momento oportuno. Yo había pasado 15 años siendo subestimada por las personas exactas que deberían haberme conocido mejor. Me habían visto salvar este lugar con mis propias manos y lo llamaron cocinar. Me habían visto firmar cada papel que mantenía las luces encendidas y nunca preguntaron qué estaba firmando. Pensaban que la reapertura era el comienzo de su nueva vida. Iba a dejar que la tuvieran. Cada invitado, cada cámara, el alcalde, el listón, la banda. Iba a dejar que mi hermano se parara frente a todo el pueblo como el jefe de mi restaurante. Y luego iba a dejar que el restaurante le respondiera. Llamé a Héctor una vez más esa noche. «Van a dar una fiesta», le dije. Se rió entre dientes, incrédulo. «¿En mi edificio?» Ellos creen que es su edificio. Héctor, necesito que no hagas absolutamente nada durante 2 semanas. No los amenaces. No envíes ninguna carta. Deja que lo planeen. Deja que gasten el dinero. Se quedó callado. Tu padre solía decir que tenías una mecha larga y poca memoria para la misericordia. Una pausa. No se equivocaba contigo, ¿verdad? Recuerdo cada rostro que se rió, dije. Eso no es mala memoria, Héctor. Es memoria de cocinera. Nunca olvidas quién estaba en la sala cuando algo se quemó. Tampoco dormí esa noche, pero ya no era por temor. Era preparación. Lo primero que hice fue lo más difícil porque, desde fuera, parecía una rendición total. Tiré la comida. $2,000 en inventario llevados al contenedor de basura bajo el calor de julio, porque una cámara fría cerrada durante 2 semanas es una violación sanitaria esperando a ocurrir, y yo no iba a reabrir la cocina de mi padre con mercancía en mal estado. Valentina y yo lo hicimos con guantes, en casi completo silencio, sudando las camisas. Y cuando terminamos, el restaurante estaba vacío, limpio y era mío. Y nunca en 15 años se había sentido más como una tumba. Lo volví a cerrar. Dejé las luces apagadas, dejé que el pueblo pensara que estaba muerto, porque un restaurante muerto era exactamente lo que mi hermano necesitaba creer que estaba a punto de resucitar. El letrero de neón llegó ese lunes. Lo sé porque Valeria publicó toda la entrega. Un camión, una grúa, 2 hombres con arneses atornillando un Santiago rosa brillante y ruidoso sobre la puerta de mi padre mientras ella filmaba y lo llamaba el futuro. $4,000 de dinero prestado montado sobre una entrada cerrada. Y en su vídeo, si miras de cerca, puedes ver el bronce nuevo de la cerradura que yo había instalado a las 4 de la mañana, brillando bajo todo ese rosa. Nadie miró de cerca. Nunca lo hacen. Vi subir ese letrero en mi teléfono y sentí a mi padre en el pecho como una mano presionada. Él mismo pintó el viejo letrero a mano, subido a una escalera un domingo, mientras mi madre sostenía el bote de pintura.
Yo tenía 6 años. Él bajó, miró su propio nombre y dijo, esta es la última vez que este lugar lleva el nombre del ego de un hombre. De ahora en adelante, tiene que ganarse su sustento. El neón rosa zumbó sobre esa puerta durante 11 días. Fueron los peores de todo este asunto. Y si paso directamente a la fiesta, pensarás que soy una mujer que nunca dudó. Dudé constantemente. La carta llegó al segundo día, no como un mensaje familiar, sino como un sobrereal certificado de la oficina de Ortega. Una orden de cese y desistimiento. Me ordenaba restaurar de inmediato el acceso y el control del negocio familiar a sus legítimos directores y amenazaba con una demanda por apropiación indebida, interferencia perjudicial y toda una serie de términos legales diseñados para asustar a una mujer que cocina para ganarse la vida. La leí 2 veces en la mesa de mi cocina. Luego se la envié a Gabriela. Me llamó antes de que pasara 1 hora, sonando casi aburrida de nuevo. Julieta, dijo, he leído cartas de demanda débiles en mi vida, pero esta está hecha de papel mojado. Escuché el pasar de las páginas. No existe un negocio familiar en ningún sentido legal. Hay un negocio y es tuyo, y hay una familia que está muy molesta por eso. Esos son 2 problemas diferentes y solo uno de ellos es mío para resolver. Entonces estoy a salvo. Hubo una pausa, y he aprendido a escuchar con atención las pausas de los abogados. Legalmente, eres invencible, dijo Gabriela. Pero la lucha legal no es la batalla en la que estás realmente. Podrías ganar en un tribunal en 10 minutos y perder a todo tu pueblo en 10 días, porque tu madre está allá afuera ahora mismo contando una historia donde tú eres la villana, y es muy buena en eso. Y la verdad está guardada en una carpeta donde nadie la puede ver. Otra pausa. La ley no puede ayudarte con esa parte. Esa parte la tienes que resolver tú misma. En algún lugar, todo el mundo está mirando. Escribí eso. En algún lugar, todo el mundo está mirando. No lo sabía aún, pero Valeria estaba a 2 días de entregarme exactamente eso. Gabriela le envió a Ortega una respuesta de 2 párrafos, el contrato de arrendamiento registrado, el registro estatal y una frase que he guardado, mi cliente es la única propietaria del negocio que sus clientes intentaron ocupar. Y cualquier correspondencia posterior que califique su control legal como apropiación indebida será tratada como difamación. Ortega nunca volvió a escribir. Una carta de papel mojado se deshace rápido cuando alguien le sostiene un documento real enfrente. Pero Gabriela tenía razón. La ley no era la lucha. Así que al tercer día, hice 2 cosas extremadamente aburridas que terminaron importando más que cualquier abogado que haya contratado. La primera, manejé hasta el Departamento de Salud del Condado, al pequeño anexo detrás del Palacio de Justicia, y le pedí a una secretaria llamada Patricia que me confirmara por escrito exactamente que requería el permiso de servicio de alimentos para el 114 de la calle principal. Lo buscó en el sistema. Me dijo lo que yo ya sabía y que tanto necesitaba escuchar de boca de una extraña, que el permiso está vinculado a un gerente de alimentos certificado, que ese gerente debe estar presente durante el funcionamiento. Que el permiso queda anulado en el instante en que no hay una persona certificada en el lugar, y que sí, el condado envía a un inspector a cualquier evento público de comida de cierto tamaño. Una gala, por ejemplo, con un par de cientos de invitados en un bar. ¿Alguien va a hacer uno de esos?, preguntó Patricia, tan tranquila. Mi hermano, dije, en 2 semanas. Patricia miró su pantalla, donde mi nombre aparecía en el campo del gerente, luego me miró a mí y no dijo una sola palabra poco profesional. Me imprimió una copia. La selló. La deslizó sobre la barra de plástico. Va a querer esto, dijo. Para sus registros. La tomé. Fue a la carpeta. Algunas batallas se ganan en un mostrador de plástico detrás de un palacio de justicia semanas antes de que los demás sepan que hay una batalla. La segunda cosa aburrida que hice ese día fue dejar que Héctor Ortiz me invitara a una mala taza de café de gasolinera y finalmente obligarlo a contarme la historia que yo había pasado 15 años negándome a escuchar. Siempre había sabido que mi nombre estaba en el contrato. Lo que nunca me había permitido preguntar era cómo había llegado allí, porque el cómo pasaba directamente por la peor semana de mi vida, y yo había construido toda una adultez sobre esa semana para no tener que mirar hacia abajo. Héctor miró hacia abajo por mí.
El día después de que enterramos a tu papá, dijo, moviendo la taza lentamente en sus grandes manos, vine al restaurante. El contrato vencía ese mes. La muerte no revisa el calendario. Tu madre estaba allí. Tu hermano estaba allí, de regreso de donde fuera que hubiera estado todo el año. Y me paré en ese comedor con la renovación en la mano y pregunté con toda la claridad que pude, ¿quién firma? ¿Quién se hace responsable de este edificio ahora? Sacudió la cabeza lentamente. Tu madre dijo que estaba demasiado rota por el dolor para pensar en papeleo. Tu hermano dijo que tenía proyectos en marcha y que luego vería. Y ahí estabas tú, de 23 años, parecías de 19, llevabas 3 noches sin dormir cocinando para el velorio porque alimentar a la gente era lo único en la tierra que hacía que no te temblaran las manos. Recordaba el velorio. No recordaba el contrato de arrendamiento. Me miraste, dijo Héctor, y dijiste, yo firmo. Alguien tiene que mantener las luces encendidas. Y lo hiciste. Ahí mismo, en una mesa sucia, con el delantal de tu papá puesto. Colocó la taza sobre la mesa y me miró fijamente. Vi a toda tu familia tener la oportunidad de dar un paso al frente ese día. A cada uno de ellos. Y vi exactamente quién lo dio. Sé de quién es ese lugar desde hace 15 años. Solo estaba esperando a que los demás se enteraran. No lloré en esa gasolinera, pero estuve cerca. Y Héctor hizo un ademán de estar muy ocupado acomodando la tapa de su café para que yo pudiera recuperar la compostura. El gesto más amable que alguien tuvo conmigo en todo ese mes. Tu papá, dijo, levantándose para irse, solía decir que la persona que mantiene las luces encendidas es la dueña de la oscuridad, sin importar lo que diga el letrero. Se puso la gorra. Los letreros se caen eventualmente, Julieta. Los letreros siempre lo hacen. Los nombres en el papel no. No todos en ese pueblo se pusieron en mi contra. Quiero decir eso claramente, porque las historias de venganza nunca lo hacen. Al cuarto día, alguien dejó flores en la puerta cerrada. No para la familia, sino para mí. Claveles de supermercado metidos en una lata de café y una nota con letra temblorosa de una mujer llamada Beatriz, que había sido mesera de mi padre en los años 80. Para la que se quedó, decía. Nosotros sabemos, mi vida. Algunos de nosotros siempre supimos. Las encontré al amanecer, cuando fui a revisar la cámara fría una vez más. Me quedé parada en la calle principal sosteniendo una lata de claveles bajo un letrero rosa zumbante, y entendí finalmente que el pueblo no era una sola masa uniforme. Estaba la parte ruidosa y la parte silenciosa. Mi madre tenía la parte ruidosa, y la parte silenciosa nos había estado observando durante 15 años, contando sus propias cajas, recordando quién cocinó en el velorio. La parte silenciosa dejó claveles. La parte silenciosa también estaría en esa gala. Y cuando la historia ruidosa finalmente se agrietara, estaría lista. Guardé la nota. Está en la carpeta, detrás de los registros de la caja, detrás del permiso sellado. La evidencia de quién era yo, archivada contra la evidencia de lo que ellos habían hecho. El pueblo nos dio la espalda. Esa es la cruda realidad de esos días. Mi madre es una buena narradora de historias y el dolor es un buen disfraz. Para el final de la primera semana, la versión que todos creían era la suya. En el supermercado, una mujer a la que yo había alimentado durante sus 2 divorcios me miró de largo como si yo fuera niebla en un vidrio. En la gasolinera, el esposo de mi prima me dijo que debería darle vergüenza dejar fuera a mi propia madre del negocio de su difunto esposo. La iglesia organizó una cadena de oración por la familia destrozada por la codicia. Yo era la codicia. No me invitaron a rezar. Valeria me acorraló en el pasillo de los cereales el 6º día. No la vi venir. Sabes que todo el mundo te odia, ¿verdad? Dijo, de lo más amable, con una caja de granola en la mano. Lo sabes, ¿no? Podrías haber seguido cocinando. Nadie te iba a quitar tu cocina. Solo tenías que querer ser la jefa de algo. Solo tenías que ser la jefa. Valeria lo entendía exactamente al revés, y nunca se iba a enterar. Disfruta la fiesta, dije, y dejé mi carrito ahí mismo entre el cereal y el café y salí porque sentía que mi voz estaba a punto de hacer algo de lo que no quería tener testigos.
Me senté en mi auto en ese estacionamiento durante 20 minutos. Esa es la parte que nadie pone en las historias de venganza. Los 20 minutos en el auto. El séptimo día, el teléfono que sonó no fue el de un familiar. Fue el de un hombre llamado Alejandro Vargas, y llamó a la línea comercial del negocio. El número impreso al final de cada recibo, el número que me suena directamente a mí. Eran las 8 de la mañana y no se molestó en dar los buenos días. Le hablo de Inversiones Cumbre con respecto a su adelanto de efectivo, dijo. Tiene 4 días de retraso en los pagos. Llamo para coordinar el cobro antes de que esto pase a mayores. Me quedé muy quieta en mi cocina. Creo que tiene el número equivocado. Hablo con la titular de la cuenta del negocio en el 114 de la calle principal. Yo soy la titular de la cuenta, dije, y no tengo ningún adelanto de efectivo con nadie. Hubo una pausa. Luego el sonido de un hombre abriendo un archivo físico. Y entonces la voz de Vargas cambió. Se volvió cuidadosa, lenta. La forma en que cambia una voz cuando el suelo bajo sus pies empieza a inclinarse. Señora, dijo, estoy viendo un acuerdo firmado. $85,000 depositados hace 3 semanas, garantizados contra los ingresos diarios de tarjeta de su negocio con una garantía personal y una confesión de sentencia. Está firmado por el propietario. Una pausa. Está firmado por un tal Santiago Méndez. Me senté. Señor Vargas, dije despacio. Santiago Méndez no es el propietario de ese negocio. Nunca ha sido el propietario. Soy yo. El contrato de arrendamiento, la sociedad, el número de identificación fiscal, la cuenta comercial, cada parte ha estado a mi nombre desde el día después de que enterramos a nuestro padre. Nunca he escuchado a un hombre quedarse tan callado. En su silencio, podía escuchar a todo el engranaje de su empresa recalculando, porque un adelanto de efectivo para comerciantes vive o muere por una sola cosa, estar vinculado a ingresos reales de una cuenta real. Y Santiago había vinculado $85,000 a una cuenta sobre la cual no tenía autoridad, por escrito, bajo una garantía personal, afirmando ser el dueño. Él se presentó como el único propietario, dijo Vargas finalmente. Presentó documentación. Presentó una mentira, dije. Puede verificarlo en 5 minutos. Revise el registro estatal. Revise la cuenta comercial. Mi nombre está en ambos. Si eso es correcto, dijo Vargas. Y ahora su voz se había vuelto plana, fría y puramente de negocios, lo cual era de alguna manera mucho peor que una amenaza. Entonces el señor Méndez no tomó un adelanto comercial. Cometió fraude para obtener fondos contra activos que no controla. Y esos $85,000 más nuestras tarifas no desaparecen. Dejan de ser un problema de su negocio y se convierten en un problema enteramente personal de él. Con una confesión de sentencia, podemos proceder en el momento en que entre en incumplimiento. ¿Cuándo entra en incumplimiento? Ya lo hizo, dijo Vargas. No ha habido transacciones con tarjeta en 3 semanas. No hay nada de dónde cobrar. Su tiempo se agotó hace 4 días. Una pausa. Señora, extraoficialmente, ¿de casualidad sabe dónde podría encontrarlo este sábado? Miré por la ventana de mi cocina a la mañana brillante y ordinaria. Hay una fiesta, dije. A las 7. Será el que esté justo en el frente, vistiendo un smoking. Esa llamada no fue un triunfo. Mi hermano había firmado su nombre en un fraude. Y la mentira era tan grande y tan burda que un extraño en un centro de llamadas me había explicado, antes de las 9 de la mañana, exactamente cómo iba a destruirlo. Y yo había ayudado a señalar el camino con una fiesta y un smoking. Colgué el teléfono y me senté con el hecho de que una parte de mí había querido que sucediera. El mensaje de texto llegó a las 2 de la mañana siguiente, enviado por Santiago. Sin puntuación ni mayúsculas, enviado a la hermana a la que le había dicho a todo el pueblo que lo había robado. ¿Qué tan grave es? Lo miré durante mucho tiempo en la oscuridad. No respondí. No porque quisiera que sufriera, aunque Dios me perdone, una parte de mí sí lo quería, sino porque no había respuesta que pudiera darle a las 2 de la mañana que no fuera una mentira o una crueldad.
Y en esos días, estaba intentando con todas mis fuerzas dejar de ser cualquiera de las dos cosas. Por la mañana, el mensaje seguía allí. No volvió a enviar otro. La tarde siguiente, don Arturo vino a buscarme. Don Arturo tiene 82 años y ha desayunado en esa barra casi cada mañana durante 30 años. 2 huevos a la plancha término medio, pan tostado integral, café negro, el mismo banco. El tercero desde la caja registradora, gastado y pálido donde descansa su mano. Mi padre lo atendió. Luego yo lo atendí. Cuando mis manos finalmente aprendieron a romper un huevo sin dejar caer un pedazo de cáscara, fue en el plato de don Arturo en el que practicaba. Y fue don Arturo quien miró hacia abajo y dijo, muchacha, así es. Me encontró en el estacionamiento del supermercado porque el restaurante estaba cerrado y no tenía otro lugar donde buscar, apoyándose en un bastón que no necesitaba en la primavera. Me dicen que el lugar está muerto, dijo. Un letrero rosa y un candado en la puerta. Nadie atendiendo. Me miró con los ojos entrecerrados. ¿Es eso cierto, Julieta? Es complicado, don Arturo. No, dijo, no lo es. Lugares como ese solo mueren de una forma, cuando la persona que los ama se rinde. Me miró fijamente. La forma en que miran los hombres mayores cuando se les ha acabado el tiempo que perder. ¿Todavía lo amas? Mi garganta hizo algo para lo que no estaba preparada. Sí, dije. Entonces no está muerto. Asintió, satisfecho, como si acabara de ganar una apuesta consigo mismo. No estoy bien, muchacha. Los médicos ya me tienen con calendario. No pido mucho ya. Puso su vieja mano en mi brazo, justo sobre la quemadura que finalmente estaba sanando. Me gustaría un desayuno más en esa barra. 2 huevos, hechos por tus manos, antes de irme. Eso es todo lo que quiero que me quede en este mundo. Me han llamado la cocinera toda mi vida, como si fuera una cosa pequeña estar de pie en ese estacionamiento, con un hombre mayor enfermo pidiéndome 2 huevos como si fueran la última cosa buena sobre la tierra. No se sintió pequeño. Lo tendrá, dije. Se lo prometo. Deme 2 semanas. Tal vez tenga 2 semanas, dijo don Arturo, y sonrió para quitarle peso a las palabras antes de caminar hacia su auto. Me senté en el mío y no tuve 20 minutos de calma esa tarde. Tuve unos 40. Ese fue el día en que dejé de hacer esto para ganar. Pero mi madre no había terminado. Y la siguiente jugada de mi madre fue la que no pude perdonar. No las cerraduras, no el periódico, no el llanto por teléfono. ¿Esta? Valentina me llamó esa noche y estaba temblando. Tu madre vino a mi casa, dijo, con el licenciado Ortega, el abogado. Valentina tomó aire. Julieta, me ofrecieron trabajo. Jefa de cocina en el Nuevo Santiagos. Más dinero del que tú me pagas. Y querían que firmara algo. ¿Firmar qué? Una declaración. La voz de Valentina se quebró por la mitad. Diciendo que el cajón de la caja siempre salía corto por mi culpa. Que yo me había estado quedando con dinero durante años. Que era culpa de la cocina. Mi culpa. Estaba llorando ahora. ¿Quieren echarme la culpa de 6 años, Julieta? Están armando una historia donde yo soy la ladrona para que tu madre nunca tenga que serlo. Cerré los ojos, y ahí estaba todo expuesto. La verdadera razón por la que mi madre había empujado a Santiago a esa silla. Un jefe firma los libros, pero la cocinera paga los platos rotos. Tenía una persona de repuesto elegida para cargar con sus 6 años de robos, y había elegido a la leal, a la hija de inmigrantes, a la que estaba segura de que tenía menos poder para defenderse. ¿Qué les dijiste? Pregunté. Les dije que se bajaran de mi porche, dijo Valentina, ahora con firmeza a través de las lágrimas. Les dije que he contado ese cajón 1000 veces y que sé exactamente de quién son las iniciales en el fondo de cada reporte diario de faltantes. Un suspiro tembloroso. Pero Julieta, ellos tienen un abogado. Yo tengo una bandeja de tamales y una visa de trabajo que yo misma renuevo. Si me cargan esto. No lo harán, dije. Y nunca en mi vida he dicho algo con tanta seguridad. Valentina,
Mírame mañana cuando te diga esto a la cara. Jamás te tocarán. Tengo las iniciales. Tengo cada reporte de cada noche y lo voy a poner frente a todo el pueblo. Tu nombre no va a estar en ninguna parte de esa historia, excepto como la mujer que los miró a los ojos y les dijo que no. Se quedó callada un momento. ¿Entonces lo has tenido todo este tiempo? ¿Las pruebas, todo? Sí. Entonces, ¿por qué estás esperando? Miré hacia la oscuridad. En algún lugar de la ciudad, mi madre estaba ensayando una historia con mi nombre y el de Valentina escritos en el papel de las villanas, mi hermano estaba despierto con una pregunta a las 2 de la mañana y un extraño en una financiera estaba revisando una firma falsificada. Porque si actúo ahora, dije, es mi palabra contra la suya en una cocina sin que nadie mire, y ella es mejor que yo en esa sala. Pero van a dar una fiesta, Valentina. Van a invitar a todo el pueblo a venir a ver, y nunca, jamás, interrumpas a alguien que está a punto de entregarte el escenario. El 8º día fue el que casi me acaba. El periódico local publicó una nota en la primera plana de la sección comunitaria, Dolor y codicia en la calle principal, sobre una fotografía de mi madre en la acera frente al letrero rosa, con una mano apoyada en el vidrio cerrado. Mirando hacia el nombre de su hijo como una mujer que mira una tumba. El reportero me había llamado para pedir comentarios. Yo había dicho, no tengo nada que decir todavía. En el papel impreso, eso se convirtió en, la hija, contactada por teléfono, se negó a dar explicaciones. La declaración de mi madre apareció en negrita. La guardé de la misma manera que guardé el mensaje de voz, yo la crié mejor que esto. No sé quién es ella ahora. Todo lo que quise fue que mis hijos tuvieran lo que su padre construyó. Yo nunca le quité nada a nadie. Leí esa línea de pie en mi cocina a las 7 de la mañana, dejé el periódico y llamé a Héctor Ortiz para decirle que me rendía. Les voy a entregar las llaves. Que se queden con la deuda, con la fiesta y con todo el edificio en llamas. Yo conseguiré un trabajo en la ciudad y cocinaré para extraños que no sepan mi nombre. Al menos los extraños no se suben a las sillas. Héctor me dejó terminar. Es bueno para eso. Luego dijo, Julieta, si les entregas esas llaves, tu madre se queda con esa frase. Una pausa. Yo nunca le quité nada a nadie. Se queda con ella para siempre. Y tú cocinarás en alguna ciudad el resto de tu vida siendo la única persona sobre la tierra que sabe que es una mentira. No dije nada. No estás haciendo esto por el edificio, dijo él. Nunca fue por eso. Lo estás haciendo porque eres la única persona viva que sabe lo que realmente pasó ahí dentro. Y la verdad es algo que tiene que ponerse en algún lugar o se come a la persona que la carga. Su voz se suavizó. Ponla sobre la mesa, muchacha, frente a todos, y luego puedes irte a cocinar a donde quieras en este mundo, ligera como el aire. He pensado en esa llamada telefónica 100 veces desde entonces. Ligera como el aire. Preparé una taza de café fresco. No entregué las llaves, pero sí cambié el plan, porque hasta esa mañana, una parte de mí había querido quedarse sentada a ver cómo se quemaban. Y una persona que quiere ver a la gente quemarse no es tan diferente de la gente que se paró en un comedor a reírse mientras degradaban a una mujer en su propia cocina. Héctor tenía razón. Esto nunca se trató del fuego. Se trataba de poner la verdad en un lugar donde nunca más pudiera ser cuestionada. El 9º día, Santiago intentó abrir de todos modos. No las puertas, aún no podía pasar las puertas. Colocó una mesa plegable en la acera pública justo debajo del letrero rosa con 2 termos de café y una caja de pan dulce de supermercado, y un pizarrón que decía, Santiagos, atendiendo ahora. Un adelanto, le decía a las 3 personas que se detenían. Una apertura suave. Se paró detrás de una mesa de plástico bajo el sol de julio vendiendo café a $2. Y entendí, mirando desde la sombra al otro lado de la calle, exactamente qué tan asustado de inversiones Cumbre estaba debajo de todo. Un hombre no vende pan dulce en una mesa de plástico por diversión. Un hombre hace eso cuando el reloj está corriendo y puede escucharlo. Duró unos 40 minutos. Luego llegó un oficial de control de reglamentos del municipio. Alguien había llamado, y quiero que sepas que no fui yo.
Le pidió a Santiago su permiso de venta de alimentos en vía pública, su permiso de evento temporal y su certificación de gerente. Santiago no tenía ninguno de los tres porque ninguno había sido suyo jamás. El oficial no fue grosero. Simplemente dobló la mesa de mi hermano, derramó el café en la alcantarilla y le dijo, no puede vender comida en una acera pública en este condado. Ni siquiera un pan dulce. No sin el papel. Siempre el papel. Toda mi familia seguía corriendo a toda velocidad contra la misma pared. Y cada vez que chocaban contra ella, tenía mi nombre escrito. Y ni una sola vez se detuvieron a leerlo. Santiago me vio al otro lado de la calle mientras llevaba sus cosas de vuelta a su camioneta. Por un segundo, ninguno de los dos se movió. No gritó nada. Solo me miró con algo que no había visto en su rostro desde que éramos niños debajo de la mesa de preparación. No era odio, era miedo. El miedo muy específico de una persona que acaba de sentir que el suelo del que ha estado presumiendo empieza a ceder. Casi cruzo la calle. Quiero que sepas que una parte de mí estuvo a punto de caminar hacia mi hermano y contárselo todo, la deuda, el fraude, la gala que físicamente no podía ocurrir, y darle una oportunidad de cancelarla antes de que 200 personas lo vieran hundirse en ella. No lo hice, y he hecho las paces con el porqué. Habría tomado la advertencia y la habría usado para construir una mentira mejor, de la misma manera que había usado cada advertencia toda nuestra vida. A algunas personas las salvas atrapándolas, y a otras solo las salvas dejando que toquen el suelo. Había pasado 15 años atrapando a Santiago. El haberlo salvado siempre fue la razón por la que pensó que podía subirse a una silla. Así que dejé que llevara sus cosas a la camioneta, dejé que el reloj siguiera corriendo y manejé a casa. Mi madre vino esa noche con un pastel de manzana con rejilla de masa en la parte superior, de los que solía hacer cuando yo era pequeña y había hecho algo bien, allá cuando hacer algo bien en esa casa te ganaba un pastel. Se paró en mi porche sosteniéndolo con 2 guantes de cocina. Y por un minuto entero, no fue la mujer del periódico. Era solo mi madre, más vieja de lo que yo esperaba. Sus manos no eran tan firmes como solían ser. Hice la receta de tu padre, dijo. Siempre te gustó la masa. La dejé entrar. Aún no sé del todo por qué. Tal vez porque la comida es el único idioma que mi familia habla cuando no podemos hablar de nada más. La colocó sobre la barra de mi cocina y miró a su alrededor, al delantal planchado junto a la puerta, a la computadora cerrada sobre la mesa, y algo pasó por su rostro que no había visto en años. Y elegí por un minuto creer en ello. Te pareces tanto a él, ¿sabes? Dijo en voz baja. En la estufa, siempre lo hiciste. Me dolía verte cocinar. Era como ver a un fantasma. Me preguntaste una vez por qué nunca entraba a la cocina, y esa era la razón. Cocinabas exactamente como el hombre al que no podía traer de vuelta. Me quedé muy quieta porque esa era la cosa más verdadera que mi madre me había dicho jamás. Y si tan solo se hubiera detenido allí, creo que una gran parte de lo que vino después podría haber ido por otro camino completamente distinto. Pero no se detuvo allí. Así que entiendes. Continuó, y escuché el giro, el pequeño cambio frío en su voz hacia la razón por la que realmente había manejado hasta aquí. ¿Por qué esto tiene que quedarse en la familia? Lo que sea que creas que encontraste, lo que sea que esté en esa computadora, no necesita salir de aquí. Somos personas en duelo, Julieta. Todos hemos cometido errores. Si tan solo me dejaras ver lo que tienes, estoy segura de que no es lo que parece. ¿Quieres la carpeta? Pregunté. La calidez se esfumó de su rostro como una flama apagada por un soplido. Fue rápido. Fue lo más rápido que he visto a una persona convertirse en otra. Quiero que recuerdes que tienes una madre, dijo, plana y fría ahora. La mujer del periódico de regreso por completo. ¿Y qué les pasa a las hijas que humillan a sus familias? Tendrás este pueblo por una temporada, y luego tendrás un restaurante vacío y nadie que coma en él. Porque la sangre recuerda, Julieta. La sangre recuerda quién encendió la cerilla. También la caja registradora, dije. Se llevó su pastel de regreso. Ese es el detalle que no puedo sacarme de la cabeza. Lo tomó de mi barra y se lo llevó de vuelta por las escaleras, con la masa de mi padre y todo.
Prefería que yo no tuviera nada antes que dejarme una sola cosa buena de su mano. Vi sus luces traseras irse. Luego me senté y no comí nada. Y no dudé más, ni un poco, porque una mujer que se lleva el pastel de regreso te acaba de decir exactamente quién es hasta el fondo. Así que pasé los últimos días de esas 2 semanas haciendo las cosas menos dramáticas que te puedas imaginar. Imprimí las conciliaciones. 6 años de conteos de caja contra el registro electrónico. Cada noche de faltante resaltada con las iniciales de mi madre en las hojas de cierre escritas con su propia mano cuidadosa. Las puse en una carpeta de manila simple. No agregué ninguna nota. Los números no necesitan notas. Confirmé con la oficina de salud del condado lo que ya sabía, el permiso vivía con mi certificación. Nadie podía servir legalmente un plato de comida en ese edificio sin un gerente certificado presente. Y había exactamente uno en toda mi familia y no iba a estar en ninguna parte cerca de esa fiesta. Confirmé que las terminales funcionarían bajo mi usuario y el de nadie más sobre la tierra. Llamé a Distribuidora del Valle y les dije la verdad, iba a haber una fiesta el sábado organizada por personas que no podían recibir físicamente una entrega, y no quería que se enviara una sola caja a esa dirección a mi nombre hasta que yo diera la orden. Y luego me senté con Valentina a la mesa de mi cocina 2 noches antes de la gala y planeamos una fiesta diferente. La nuestra, a la que nadie estaba invitado. A las 6 de la mañana siguiente, le dije. Abrimos como cualquier otro día. Sin discursos, sin letreros, solo las luces encendidas y la plancha caliente. Valentina asintió lentamente, moviendo su café. Lista de preparación. Lo que Distribuidora del Valle pueda entregarnos el sábado por la mañana. Huevos primero. Tantos huevos como nos envíen. Lo escribí a mano, de la forma en que mi padre siempre lo hacía, porque una verdadera lista de preparación es una promesa que le estás haciendo a la mañana siguiente. Y quiero la barra limpia hasta el fondo. El tercer banco especialmente. Valentina levantó la vista. Don Arturo. Don Arturo tendrá su desayuno, dije. 2 huevos a la plancha término medio, pan tostado integral, café negro, el primer plato que salga de la plancha, antes que el pueblo, antes que la familia, antes que nadie más en el mundo. Eso es lo primero que hace esa cocina cuando vuelva a ser mía. Mi garganta se apretó y lo dejé pasar frente a Valentina, porque ella se había ganado el derecho de verlo. Me pidió 2 semanas. No voy a llegar un día tarde. Nos quedamos con eso un rato. 2 mujeres a la mesa de una cocina con una lista de preparación y una carpeta, planeando responder a 2 semanas de ruido con la cosa más silenciosa que existe, una puerta abierta y una estufa caliente a las 6 de la mañana. Sabes que dirán que lo hiciste por venganza, dijo Valentina. Que lo digan. Pero no fue así, dijo ella, como asegurándose. Como si necesitara que una persona en el mundo lo tuviera registrado. Lo hiciste para que la verdad finalmente tuviera un lugar donde sentarse. Lo hice, dije, para que un hombre mayor pudiera tener sus huevos, para que tu nombre nunca terminara en una historia a la que no pertenecía y para que esa caja registradora finalmente pudiera decir en voz alta lo que ha estado registrando durante 6 años. Tapé la pluma. La venganza es solo lo que parecerá para la gente que no estaba prestando atención. Dejé de escribir esto para ellos hace tiempo. Valentina estiró la mano y la puso sobre la mía, sobre la quemadura que finalmente había sanado dejando una cicatriz pálida, y no dijo nada más, porque los mejores aliados saben cuando una cosa ya está dicha. Luego se llevó la lista de preparación a casa para hacer sus llamadas, y yo me quedé en la mesa con la carpeta e hice la última cosa, la más pequeña, la que casi no hago. Tomé mi delantal, el que había doblado en la barra de despacho 2 semanas antes, el que Valentina había rescatado y lavado en silencio y dejado en la silla de mi cocina, lo planché y lo colgué junto a la puerta. No para usarlo en la fiesta, sino para tenerlo listo para la mañana siguiente. Santiago vino a mi casa la noche antes de la gala. A las 9. Las luces de su camioneta cruzaron mi ventana y subió los escalones de mi porche de 2 en 2, con la vieja agresividad de regreso en su cuerpo. Abrí la puerta antes de que pudiera tocar. Nos paramos allí, con la puerta de tela metálica entre nosotros. 2 personas que solían construir fuertes debajo de la mesa de preparación mientras nuestro padre trabajaba turnos dobles en la oscuridad.
Lo que sea que le hayas hecho a esas cerraduras, dijo, lo deshaces mañana. Viene el alcalde, Julieta. Hay prensa. ¿Quieres avergonzar a toda la familia? Bien, pero no frente a todo el pueblo. Miré a mi hermano de cerca bajo la luz del porche. Se veía terrible, demacrado, con ojeras grises. Un hombre que tampoco estaba durmiendo, por razones que creía estar ocultando. Santiago, dije, y lo dije con suavidad, lo cual nos sorprendió a ambos. ¿Sabes cuánto debes? Algo parpadeó en su rostro. Luego se cerró de nuevo. No, dijo. No te atrevas a tenerte lástima por mí. Has estado celosa de mí toda nuestra vida. Papá nos lo dejó a todos nosotros y tú. Su voz se quebró y cubrió la grieta con volumen, de la forma en que nuestra madre nos enseñó a ambos. Te lo robaste y lo disfrazaste de papeleo. Papá no dejó un testamento, dije en voz baja. Papá dejó un desastre y yo lo limpié con mi nombre porque tú te habías ido, mamá estaba en duelo y alguien tenía que firmar los papeles. Tú solo cocinabas, dijo. Ahí estaban de nuevo las 3 palabras. Las lanzó como se lanza la última piedra que te queda en la mano cuando te has quedado sin nada más. Está bien, dije. Te veo mañana. Cerré la puerta. A través de la ventana, lo vi quedarse parado en mi porche un largo momento, y vi sus hombros caer solo por un segundo antes de volver a enderezarlos y bajar los escalones hacia una camioneta de la que probablemente también estaba atrasado en los pagos. Ese fue el único momento humano de mi hermano, y dejé que lo tuviera a solas donde nadie pudiera usarlo en su contra. No cambió nada, solo hizo que el día siguiente fuera más pesado de llevar. Puse mi alarma a las 5. Dejé lista la carpeta, las llaves, el delantal planchado y luego dormí, realmente dormí, por primera vez en 2 semanas, porque hay un tipo particular de paz que viene la noche antes de que finalmente dejes una carga en el suelo. La mañana de la gala, llegué a la calle principal a las 6, mientras aún estaba fresco, entré con mi llave y abrí el restaurante de mi padre por primera vez en 2 semanas. Olía a cloro, a aceite viejo de freidora y, muy sutilmente por debajo de todo, a él. Encendí las luces. Encendí los pilotos de gas. Dejé correr el agua por las tuberías. Inicié sesión en la terminal de cobro y vi la pantalla encenderse, verde y lista, con mi nombre silencioso en la esquina. No cociné. No había nada que cocinar ni nadie que viniera para quien yo fuera a cocinar. Pero me paré en la barra de despacho donde había doblado mi delantal 2 semanas antes, puse mi mano plana sobre el acero y le dije buenos días al lugar como lo había hecho 10,000 veces. Luego lo volví a cerrar por fuera con mi llave y manejé a casa para vestirme para una fiesta a la que no había sido invitada, porque habían colgado un letrero rosa sobre una puerta cerrada y vendido 200 entradas para una noche que físicamente no podía suceder. Y yo iba a estar allí cuando el pueblo descubriera por qué. Habían arreglado la fiesta hermosa, tengo que reconocerles eso. Luces de cuerda cruzaban todo el ancho de la calle principal. Una banda de 4 músicos tocaba algo con muchos metales. Había mesas altas con manteles blancos en la acera, un carrito de bebidas y un listón rojo extendido por toda la puerta de mi padre con un moño del tamaño de una llanta de auto. El neón rosa zumbaba sobre todo aquello. Fácilmente 200 personas. Todo el pueblo, la gente de la iglesia, mis primos, el alcalde con un saco de lino y el fotógrafo del periódico local moviéndose entre la multitud con el flash disparándose. Llegué a pie desde la esquina, con el sencillo vestido azul marino que uso para los funerales. Tenía la carpeta bajo el brazo y las llaves en el bolsillo, y no intenté ocultar ninguna de las 2 cosas. El murmullo comenzó en el segundo en que la gente me vio. Se movió a través de la multitud como una corriente de aire bajo una puerta. Ahí está. Realmente vino. La codiciosa. La hija que dejó fuera a su propia madre. Valeria me vio desde el carrito de bebidas y su rostro hizo un gesto complicado y satisfecho. Una mujer viendo al último invitado caminar directo a una trampa que había construido para alguien más. Mi madre también me vio, estaba de pie cerca del listón con un vestido crema, recibiendo condolencias como si fuera un velorio, y cuando me vio, levantó la barbilla, se giró y le dijo algo a la mujer a su lado, quien me miró con abierto desagrado. Busqué un lugar cerca de un poste de luz al borde de todo y esperé.
Nunca interrumpas a alguien que está a punto de entregarte el escenario. A las 7, Santiago subió a una pequeña tarima frente a la puerta, la banda se detuvo y mi hermano golpeó un micrófono que chilló, y 200 personas se giraron para ver al jefe dar su discurso. Era bueno en eso, tengo que admitirlo también. Santiago siempre fue bueno para estar al frente de la sala. Era en la parte de atrás, donde se hace el trabajo, donde nunca aprendió a estar. Gracias a todos por venir, dijo. Este lugar es la vida entera de mi familia. Mi padre lo construyó con sus propias manos, y cuando falleció, le hice la promesa de que lo llevaría adelante. Su voz se quebró justo a tiempo, el truco exacto de nuestra madre. No ha sido fácil. Ha habido resistencia. Algunas personas preferirían ver morir algo antes que verlo crecer. No me miró, no tenía que hacerlo. 200 cabezas se giraron hacia mí. Pero esta noche lo recuperamos. Esta noche las puertas se abren de nuevo. La multitud aplaudió. Mi madre lloró con gracia. Valeria le entregó a Santiago unas tijeras gigantes para el listón. El fotógrafo se agachó para tomar la foto y alguien comenzó una cuenta regresiva. Toda la calle se unió y lo coreó. 3, 2, 1. Santiago cortó el listón. Cayó en dos mitades rojas. Se giró hacia la puerta, sonriendo, y empujó una llave de bronce que yo nunca había visto en una cerradura que yo misma había instalado a las 4 de la mañana 2 semanas atrás. No giró. La sonrisa se mantuvo por un segundo. La sacudió. La alegría de la cuenta regresiva en la multitud se agrió en una risa confusa. Lo intentó de nuevo, más fuerte, forzando la llave como si el problema estuviera en su muñeca. Y vi el rostro de mi hermano pasar del de un presentador al de la persona que vivía debajo, el rostro de las 2 de la mañana, el rostro de qué tan grave es. Frente a todo el pueblo, el alcalde y un hombre con una cámara. Un poco atorada, dijo al micrófono, riendo, sudando a través del smoking. Edificio viejo. Había planeado esto. Sabía que las cerraduras se habían cambiado y había contratado a su propio cerrajero. Y ahora el cerrajero avanzó de entre la multitud con un taladro, Valeria le hizo señas para que subiera a la tarima y la multitud hizo un "oh", como si fuera parte del espectáculo. Y ahí es cuando Héctor Ortiz salió de la multitud. Héctor tiene 76 años, es robusto como un poste de madera y no se apresura por nadie vivo. Caminó hacia la tarima con su buena camisa de franela y puso una mano plana sobre el taladro del cerrajero, suavemente, de la forma exacta en que detendrías a un perro. Ese es mi edificio, muchacho, dijo Héctor, no por el micrófono. No lo necesitaba. Toda la calle se había quedado lo suficientemente silenciosa como para escuchar cómo se enfriaban los instrumentos de viento. Nadie taladra mi puerta. Santiago lo miró fijamente. Héctor, por favor. Tenemos a toda la. ¿De quién es el nombre en mi contrato, Santiago? Sonó fuerte sobre las 200 personas. ¿De quién es el nombre en mi contrato? Santiago abrió la boca y no salió nada de ella. Porque no hay mentira en la tierra que le puedas decir a un arrendatario sobre su propio contrato frente a todo el pueblo con la prensa observando. Mi hermano se quedó allí parado en una tarima bajo su propio nombre rosa, sosteniendo una llave para una puerta que no era suya. Y por primera vez en toda su vida, se quedó completamente sin fachada. Esa fue mi señal. No me apresuré. He aprendido eso de 15 años de dirigir una línea de cocina. No arreglas una cocina caótica moviéndote rápido. La arreglas moviéndote con seguridad. Caminé por el centro de la calle y la multitud se abrió a mi paso a ambos lados. Subí el único escalón hacia la tarima junto a mi hermano y saqué las llaves de mi bolsillo. El llavero de bronce, nuevo, pesado, que había cargado durante 2 semanas. No estoy aquí para pelear contigo, dije. Lo dije en voz baja, y porque fue en voz baja, toda la calle se inclinó para escuchar. Estoy aquí porque alguien tiene que abrir la puerta, y solo hay una persona que puede hacerlo. Puse mi llave en la cerradura. Giró como si estuviera engrasada, porque era mía y estaba hecha para eso. El cerrojo se retrajo con un sonido que todos escucharon.
Empujé la puerta del restaurante de mi padre hacia la cálida oscuridad, me hice a un lado y miré a mi hermano. Después de ti, dije. ¿Jefe? Nadie aplaudió esta vez. Valeria se recuperó primero, porque la fe de Valeria era que cualquier problema era un problema de publicidad que se podía solucionar con una sonrisa. Subió corriendo a la tarima, tomó el micrófono y su voz sonó brillante y tensa. Muy bien, un pequeño drama familiar, amigos. Nos encanta. Las puertas están abiertas, así que comience la fiesta. La primera ronda invita a la casa. Pasen. ¿Y la multitud? Dios bendiga a la multitud, quería la fiesta más de lo que quería la pelea. Avanzó hacia la puerta abierta. La banda volvió a tocar. La gente entró a mi restaurante y Valeria atendió el carrito de bebidas. Y durante unos 4 minutos, casi funcionó. Casi se convirtió en una fiesta de nuevo. Luego el primer invitado intentó pagar, porque no todo era gratis. La primera ronda lo era, pero las entradas para la gala y la barra de tragos corrían a través de la terminal. Un hombre con playera de golf extendió su tarjeta para pagar una botella de vino. Valeria la pasó por el lector y la pequeña pantalla mostró en letras que todos cerca de la barra podían leer: rechazado. Cuenta no autorizada para este operador. Lo intentó de nuevo, rechazado. Intentó con otra tarjeta. La pantalla, alegre y despiadada, mostraba mi nombre en la esquina, J. Méndez, propietaria, y rechazaba cada tarjeta que le introducía, porque todo el sistema nervioso de ese restaurante respondía a un solo usuario, y yo no había iniciado sesión para nadie más, y nunca lo haría. La máquina está fallando, dijo Valeria, demasiado alto ahora. En efectivo está bien. Aceptamos efectivo. Pero una gala de beneficencia donde la caja registradora no funciona es un rumor antes de ser un hecho. Y el rumor ya se movía por la sala, la máquina de tarjetas no sirve. Nada funciona. ¿Será este su lugar? Y yo me quedé junto a la puerta abierta y vi a 200 personas empezar a entender que algo andaba mal aquí de una manera que una fiesta no podía arreglar. Entonces la puerta de la cocina se abrió y un joven con un chaleco de mesero alquilado salió con cara de asustado, buscó a Valeria y dijo la frase que acabó con la comida. No hay nada allá atrás, dijo. La cámara fría está vacía. El almacén seco está vacío. El pedido, señora. No hay pedido. El proveedor dice que la cuenta también fue rechazada. No hay comida, no hay platos pequeños, nada que servir. Porque Distribuidora del Valle entrega a una cuenta a mi nombre. Y yo les había dicho, ni una sola caja a esa dirección hasta que yo dé la orden. Santiago le había prometido a todo el pueblo platos pequeños y una nueva visión, pidió $85,000 prestados para ello, lo imprimió en un volante, y la cocina detrás de él estaba tan vacía como la promesa. Y ahí es cuando una mujer cerca del frente, mi tía Teresa, ruidosa incluso sobria, dijo la parte silenciosa en voz alta. Bueno, ¿quién es el gerente ahí atrás? No pueden servir comida sin. Santiago, ¿quién es el titular del permiso? El titular del permiso. Sentía toda la sala dar con la pregunta al mismo tiempo, porque la mitad de las personas paradas en esa sala dirigían un negocio o trabajaban en uno. Y sabían que no se puede servir legalmente un plato de comida al público en este condado sin un gerente de alimentos certificado en las instalaciones, con su nombre en el permiso y el permiso colgado en la pared. Es la ley. Es aburrido. Es exactamente el tipo de cosas aburridas que dirigen silenciosamente el mundo entero por debajo de las fiestas. Santiago no sabía la respuesta. Vi cómo no la sabía. Yo sí. El permiso para esta dirección, dije tranquilamente desde la puerta, y toda la sala se giró hacia mí como un campo de trigo bajo el viento, requiere un gerente de alimentos certificado. El condado se lo otorga a una persona, no a un edificio. Y solo hay una gerente certificada que ha trabajado aquí. Dejé que se asentara por un momento. Soy yo. Siempre he sido yo. Lo que significa que, desde el segundo en que cortaron ese listón, no hay una sola persona dentro de este edificio que pueda servir legalmente un plato de comida. Silencio. La banda se había detenido de nuevo. En alguna parte un teléfono estaba filmando, podía ver la luz roja.
Así que incluso si la caja registradora funcionara, dije, e incluso si hubiera comida allá atrás, no habrían podido servirla. No hay ningún restaurante aquí esta noche. Solo un letrero, una deuda y 200 personas invitadas a ver cómo lo descubren. Mi madre salió de los márgenes entonces, porque podía sentir que la sala se le escapaba, y nunca en su vida ha dejado ir una sala sin dar pelea. Escúchenla, gritó, girándose hacia la multitud con una mano presionada contra su pecho. Escuchen lo que le está haciendo a su propia familia. Lo tenía todo oculto todo este tiempo. Conspiró. Se llevó los papeles. Nos dejó fuera. Está destruyendo a su propio hermano por pura envidia frente a cada uno de ustedes. Yo la crié. Yo nunca le quité nada a nadie. Y esto es lo que obtengo. Solo podías haber cocinado, me escupió Valeria fuera del micrófono, temblando. Solo podías haber cocinado. Y ahí estaba. Las 3 palabras. Una vez más lanzadas por la última persona que se quedaba sosteniéndolas. Miré a mi madre. Miré la carpeta de Manila bajo mi armazón, la coloqué sobre la mesa alta con el mantel blanco frente a cada persona allí y la abrí. Siguen diciendo eso, dije. Mi voz no se elevó. Ese era todo el poder de la situación, 200 personas esforzándose por escuchar a una mujer que no iba a gritar. Solo cocinabas. Digan lo que quieran. Cocinar fue la única cosa que alguna vez pasó en este edificio que fue honesta. Giré la primera página para que las personas más cercanas pudieran verla. Este es el registro de la caja registradora, dije. 6 años. Cada venta, cada anulación, cada noche que se contó el cajón. Yo misma construí este sistema durante la pandemia para que no quebráramos. Lo registra todo. Deslicé mi dedo por una columna de líneas resaltadas. Estas son las noches en que el efectivo faltó. $40, 90, 110 en las noches en que cierto grupo de la iglesia comió gratis y se registró como merma. 6 años de noches pequeñas que parecían el error honesto de un mesero ocupado. La sala no respiraba. Querían echarle estos números a mi subchef, dije. A Valentina, algunos de ustedes la conocen. Le ofrecieron un trabajo y le pidieron que firmara un papel diciendo que había estado robando durante 6 años para que el faltante total tuviera un nombre que no fuera el correcto. Valentina les dijo que no. Valentina ha contado ese cajón 1000 veces y Valentina sabe, al igual que yo, de quién son las iniciales que están en el fondo de cada una de estas noches con faltantes. Giré a la última página, las hojas de cierre. 6 años de una escritura a mano cuidadosa y familiar. Son de mi madre, dije. Nunca he escuchado a 200 personas hacer el sonido que hicieron. No fue un jadeo, fue algo más pequeño y peor. El sonido de toda una sala dando silenciosamente un paso al costado, alejándose de una persona junto a la que habían estado parados un minuto antes. El rostro de mi madre se desmoronó, no en lágrimas, sino en lo que vivía debajo de las lágrimas, la aritmética expuesta ahora, sin ningún lugar donde esconderla. Intentó alcanzar la carpeta y la moví ligeramente fuera de su alcance. Lo hice por esta familia, dijo, y su voz había perdido el temblor de la viuda y encontró algo plano, frío y verdadero. Por tu hermano. ¿Tienes alguna idea de lo que cuesta mantener unida a una familia? Mantener una casa, mantener las apariencias, mantener a todos pensando que estábamos bien. Tu padre no me dejó nada más que este lugar, y tú me quitaste eso. Papá te dejó un negocio que mantuve vivo durante 15 años, dije, para que pudieras tomar de él durante 6. Malagradecida. Gritó. Me giré hacia mi hermano, que no se había movido, aún sosteniendo una llave para una puerta que se abría para otra persona. Santiago pidió $85,000 prestados contra este restaurante, dije, contra ventas que corren a través de mi cuenta. Le dijo a un prestamista que era el dueño. Firmó con su propio nombre. Apostó todo lo que le quedaba a ser el jefe antes de que venciera el primer pago. Santiago levantó la cabeza. Juli. Hay un hombre aquí esta noche al que le gustaría hablar contigo al respecto, dije. Lo invitaste. Invitaste a todos. Porque Alejandro Vargas había estado de pie al fondo todo el tiempo con su traje gris, sosteniendo una carpeta de cuero propia.
Y ahora avanzó, muy educado, muy calmado, y dijo las palabras que acabaron con mi hermano frente al pueblo. Señor Méndez, soy de Inversiones Cumbre. Sobre el adelanto de efectivo. Valeria se giró hacia su esposo. ¿Qué adelanto? Dijo. Santiago, ¿de qué está hablando? ¿Qué $85,000? Y vi cómo el matrimonio de mi hermano se enteraba de la verdad en el mismo segundo en que lo hacía el pueblo, que el smoking era prestado, el letrero era prestado, la fiesta era prestada y el dinero había sido tomado contra un negocio sobre el cual había cometido un fraude para reclamarlo. Y ahora un hombre tranquilo con traje gris iba a pasar el próximo año convirtiendo todo ese préstamo en un juicio contra los bienes personales de Santiago, solo contra él. Santiago no estalló como un villano de historia. No se enfureció. Se sentó allí mismo, en el escalón de la tarima con su smoking alquilado bajo su propio nombre rosa y puso su rostro entre sus manos. Y mi hermano, que se había subido a una silla para robar un reino, se volvió frente a todo el pueblo exactamente tan pequeño como siempre había temido ser. El alcalde se fue discretamente. Eso es lo que hace la gente con poder, se van antes de la foto. Pero el fotógrafo se quedó, los teléfonos se quedaron y el pueblo se quedó. Y uno por uno, las personas que me habían ignorado en el supermercado encontraron otro lugar hacia donde mirar ahora, a mi madre, a mi hermano, a la cocina vacía detrás del letrero de neón rosa. Cerré la carpeta. Tomé mis llaves. El restaurante abrirá mañana a las 6 de la mañana, le dije a todos con la misma voz tranquila. De la forma en que lo ha hecho durante 15 años, bajo el nombre que mi padre le dio, que nunca fue el nombre de una persona, porque él decía que un lugar como este tiene que ganarse su sustento. Miré hacia el neón rosa que zumbaba sobre todos nosotros. Eso se quita por la mañana. Luego caminé de regreso a través de mi propia puerta, apagué las luces de adentro, salí de nuevo y cerré con mi llave frente a todos. Y caminé a casa por el medio de la calle principal mientras una fiesta que había costado $85,000 prestados se desmoronaba detrás de mí bajo las luces de cuerda. No miré atrás. Ya había visto todos los rostros que necesitaba ver. El letrero rosa se retiró a las 5 de la mañana siguiente. Carlos, el mismo cerrajero, trajo una plataforma y lo bajó por el costo del café que le entregué. Debajo, el viejo letrero pintado a mano seguía allí, descolorido. Las letras de mi padre, las dejé así. A las 6, abrí la puerta, me até el delantal planchado y encendí la plancha. Valentina preparó el café. El camión de distribuidora del Valle había llegado a las 5:30. La cámara fría estaba llena de nuevo y todo el lugar olía a un comienzo. Don Arturo entró a las 6:15 con su bastón y ocupó el tercer banco donde su mano había desgastado la barra. Rompí 2 huevos a la plancha término medio, sin cáscara, de la forma en que me enseñó hace 30 años, y le serví el plato yo misma. Aquí está, dijo él a los huevos, a mí. 2 semanas y ni un día tarde. Comió despacio. Hizo que durara. Cuando terminó, puso su vieja mano plana sobre la barra. Tu papá te conocía por tus manos, muchacha. Yo también. Nunca dejes que nadie te diga que es una cosa pequeña ser conocida por eso. Me habían llamado solo la cocinera toda mi vida. Esa mañana, finalmente lo escuché como la frase completa que siempre fue, yo era la cocinera. Yo era la que mantenía las luces encendidas. Nunca hubo nada de pequeño en ninguna de las dos cosas. Los $85,000 de Santiago se convirtieron en un juicio únicamente a su nombre. Inversiones Cumbre no perdona. El fraude no se cancela. Y lo último que supe es que había tomado un trabajo a 2 condados de distancia, donde nadie le entrega un micrófono. Valeria se fue. Las fotos de la gala salieron en el periódico, pero no las que ella había planeado. Mi madre y yo no nos hablamos. Los registros de la caja registradora fueron a donde tenían que ir, discretamente a través de Gabriela. La iglesia que una vez organizó una cadena de oración en mi contra dejó de mencionar la generosidad de mi madre. No la odio. La dejé en el suelo de la forma en que Héctor me dijo que lo hiciera, y he estado ligera como el aire desde entonces. Mi puerta está abierta para todo este pueblo. Está cerrada permanentemente para la historia que contaron sobre mí.
Si alguna vez has sido el silencioso, el que mantuvo algo vivo mientras alguien más ruidoso se llevaba el aplauso, escúchame, tu nombre ya está en el papel que importa. Y un día, frente a todos, la puerta solo se va a abrir para ti. Esta es mi historia, un letrero volteado, una llamada telefónica y una caja registradora que nunca olvidó una sola noche.